Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo espacio de conversación, capítulo 2 de Café de la Semana a través de los canales de Educación y Futuro Chile de YouTube y también de LinkedIn. Hoy día vinimos a la Comisión Nacional de Acreditación a conversar con una de las personas más importantes dentro del proceso de instalación de la nueva normativa que va a empezar a regir a partir del 1 de octubre de este año para todas las instituciones de educación superior. Por lo tanto, vamos a conversar, nos vamos a tomar un cafecito y obviamente vamos a ahondar en algunos detalles y aspectos que les pueden servir a todos ustedes, nuestra audiencia, en este proceso de orientarlos en la implementación de esta nueva norma en pos de la calidad de las instituciones de educación superior. Mi nombre es Claudia Pineda, soy periodista, llevo 15 años de trabajo en el mundo de la educación superior y estamos aquí justamente para orientarlos con respecto a distintos temas del mundo de la educación superior. Vamos a partir este nuevo capítulo agradeciéndole a Figueroa y Riquelme Asociados. ¿Buscas apoyo en la administración de tu institución de educación superior? En Figueroa y Riquelme son expertos en contabilidad, servicios financieros, remuneraciones, temas legales y de tributación. Con más de 15 años de experiencia en el sector educativo y clientes en 3 países, Figueroa y Riquelme Consultores y Auditores son tu mejor aliado en la administración de la institución de educación superior. www.figueroayriquelme.cl. Vamos a comenzar entonces con nuestra conversación del día de hoy en Café de la Semana. Estamos con Renato Bartet, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación. Muchas gracias por habernos recibido el día de hoy, Renato. ¿Qué te parece esta instancia de conversación? Bueno, muchas gracias a ti, Claudia, por la invitación. Encantado de tener esta instancia, poder conversar y difundir, digamos, los cambios, lo que está pasando en el sistema de educación superior y en materias de acreditación. Y encantado más de recibirlo en nuestra casa, en la Comisión Nacional de Acreditación. Muchas gracias, Renato. Es un placer estar acá con ustedes. Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a partir desde el principio, dirían por ahí, ¿ya? Estos cambios que, ya lo comentábamos, comienzan a regir a partir del 1 de octubre de este año. Falta muy poquito, ya menos de 2 meses, ¿cierto? ¿Cuándo comenzaron a gestarse y cuáles fueron los fundamentos por los cuales se decidieron hacer estos cambios normativos? Bueno, el origen de este cambio que entra en vigencia ahora del octubre de 2023, uno lo podría establecer en el cambio legal, en la ley sobre educación superior, la ley 21091, que se publicó en mayo del año 2018 y que estableció algo que antes no existía, que es la obligación de la Comisión Nacional de Acreditación de revisar sus criterios cada 5 años. Entonces, a partir de ese cambio legal, entonces se inició un proceso que inició el año 2019, ¿ya?, respecto de revisar los criterios de acreditación que existían, que estaban vigentes hasta esa época y que están vigentes hasta ahora el último día de septiembre, y un proceso de revisión, de adaptación de esos criterios a la nueva realidad de la educación superior chilena. Este es un proceso que partió, como bien digo, más o menos el año 2019, con una consulta inicial a todas las instituciones de educación superior, donde se les preguntó la opinión, la conformación de comisiones de trabajo, de expertos, comités consultivos de la comisión, también con expertos que fueron elaborando y trabajando propuestas junto con el pleno de la comisión. Y luego el año 2020 se hizo una nueva consulta al sistema de educación superior con una versión ya más final, más elaborada respecto de una propuesta de criterio que recibió varias observaciones y hubo un último proceso de ajuste final de esa propuesta de criterios que se publicó en el diario oficial con todas las formalidades que corresponde en octubre de 2021. Y de acuerdo a la ley, lo que establece es que una vez que se publican los nuevos criterios, estos entran a regir 2 años después. Y por eso es que Perfecto. entran a regir ahora el 1 de octubre de 2023. Esa es la historia larga de esto. Perfecto. Como decimos, aquellos apasionados e involucrados en el mundo de la vinculación con el medio, fue un proceso de co-construcción, ¿cierto?, con las instituciones de educación superior. Así es, fue un proceso bien interesante. Yo creo que es una experiencia que nos ha dejado bastante enseñanza a todos, digamos, y también a otros organismos que participan del sistema, y de la cual nosotros como comisión también hemos tenido un muy buen aprendizaje.
yo me atrevería a decir que es tal vez el proceso más participativo que hemos tenido. Y fue muy bien evaluado, tanto internamente por nosotros como por las instituciones. Nos han hecho saber las instituciones que fue un proceso en el que sintieron de verdad que la CNA, digamos, abría las puertas para escuchar, para tomar con seriedad las opiniones que se recibían, con autocrítica también las opiniones que se recibían, y que fue posible además visibilizar cómo esas opiniones fueron incorporándose y modificándose y recogiéndose en lo que finalmente se publicó. Y esta forma de trabajar la hemos tratado de mantener en el tiempo hacia adelante, y cosas similares hemos ido replicando en todo lo que es la elaboración del material, de todo el instrumental de apoyo que es necesario para que esto entre a regir ahora a partir del 1 de octubre de 2023. Tan importante es el generar vínculos, ¿cierto? Y relacionarnos y conversar para llegar a ciertos puntos de acuerdo, ¿cierto? Y poder seguir avanzando a todo nivel, a nivel social, ¿cierto? Educativo, en las empresas. Hoy día, en el fondo, la sociedad nos está exigiendo que conversemos un poco más, ¿cierto? Y que nos pongamos de acuerdo para seguir avanzando. Y en ese contexto, tú mencionabas varios agentes, ¿cierto? Stakeholders, dirían ahí en las empresas. En este contexto, desde el punto de vista de los reguladores, tenemos hoy día a 4 actores que son muy relevantes, ¿cierto? La Comisión Nacional de Acreditación, por supuesto, el Consejo Nacional de Educación, la Superintendencia de Educación Superior y, para que no se me vaya, la Subsecretaría de Educación Superior, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que ejerce cada una de ellas en este proceso? ¿Cómo lo podíamos dibujar de alguna manera como para entender dónde parte y dónde termina el proceso? El año 2018, con la nueva ley, la 2101, se establece formalmente un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que está integrado por estos 4 organismos que tú mencionas, más las instituciones de educación superior. Y allí se establecen efectivamente los distintos roles que tiene este organismo. La subsecretaría, que es el órgano que representa el Ministerio de Educación, es un órgano político que tiene a cargo la dirección del sistema de educación superior en términos de formular las políticas públicas, hacia dónde tiene que ir el sistema. Por otro lado está la Superintendencia de Educación Superior, que es un organismo nuevo, recientemente creado, y su rol es la fiscalización del cumplimiento de toda la normativa legal, regulatoria, sobre educación superior por parte de las instituciones, y en el caso de que haya desviaciones o incumplimiento, la aplicación de sanciones. Por otro lado también está el Consejo Nacional de Educación, que es un organismo interesante en el sentido que tiene competencias tanto a nivel escolar como en educación superior, y una de las competencias importantes que tiene es ser órgano de apelación de algunas de las decisiones que toma la Comisión Nacional de Acreditación en los procesos de acreditación, de institucional y de programa. Y finalmente estamos nosotros, que somos la Comisión Nacional de Acreditación, que nuestro rol son 3 funciones: evaluar la calidad de las instituciones de educación superior, certificar esa calidad, acreditándola con un dictamen de acreditación, y promoviendo la calidad del sistema de educación superior. Perfecto. La ley también estableció un mecanismo de coordinación, y existe entonces un comité de coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que es conocido como el SINASES, ¿ya? Y es una instancia entonces formal donde estos 4 organismos nos reunimos con una frecuencia que hoy día es mensual, una vez al mes, y discutimos, estamos informados permanentemente de las iniciativas de la subsecretaría y de cada uno de los órganos, y vamos produciendo una coordinación, de manera que el funcionamiento de estos 4 organismos sea articulado. Entonces son varias instituciones las que se tienen que organizar, ¿cierto?, en conjunto con las instituciones de educación superior en este contexto. Por lo tanto, hay plazos también que se han tenido que coordinar y organizar muchísimo con aquellas instituciones que se han presentado en este proceso de transición de cara al cambio normativo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quiénes se presentaron? ¿Cómo les fue con la evaluación, Renato? Sí, bueno, efectivamente, todo este cambio legal de la ley 2101 implica varios plazos, incluso hay algunos que todavía no se han cumplido, digamos, de varias. Por ejemplo, uno fue la instalación de la Superintendencia de Educación Superior, que es algo que se creó en el 2018, pero empezó a funcionar, yo diría que a mediados del 2019, por ejemplo. Y otro de los cambios importantes tiene que ver con que la acreditación institucional antes era voluntaria y a partir de la nueva ley pasa a ser obligatoria. Y esto implicó todo un cambio, todo un periodo de transición, ¿ya? De la acreditación institucional. ¿Y qué es lo que ha implicado eso?
a una cierta época que está establecida en la ley, habían instituciones que no habían ingresado, no estaban acreditadas o no habían ingresado nunca a un proceso de acreditación institucional. Y la ley entonces para ese tipo de instituciones estableció un mecanismo de transición por el cual estas instituciones se iban incorporando y tenían que obligatoriamente presentarse por primera vez a un proceso de acreditación. Y eso implicó que entre el año 2020 y fines del 2022 se estableció un mecanismo de ventanas, ¿ya? La Comisión Nacional de Acreditación estableció estas ventanas en ciertas fechas y sorteó, digamos, dentro del universo de instituciones que no estaban acreditadas en ese minuto, que eran 42, ¿ya? Sorteó en qué lugar, digamos, en qué fecha les correspondía ingresar al proceso de acreditación. Y por lo tanto, ese mecanismo ya casi ha concluido completamente, porque de las 42 instituciones que no estaban acreditadas en ese minuto, hay 41 que ya se presentaron y tuvieron decisión de acreditación, y hay solo un caso pendiente. Así que eso es uno de los desafíos importantes que ha tenido el sistema en este tiempo. Ahora, en términos de resultados, dentro de ese grupo de 42 habían universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y también instituciones de las Fuerzas Armadas. Así como en general dentro de las 41, excluyendo este caso que todavía está pendiente, por el cual no me puedo referir, se presentaron a acreditación en las fechas que correspondían 25 instituciones, que corresponden más o menos al 60% de todo. Hubo 16 instituciones que no se presentaron. ¿Ya? ¿Y qué significa que no se presentaron? Que no se presentó en la fecha, una institución que quedó en estado de no acreditado. Hay algunas de esas que ya habían iniciado algún proceso de cierre y habían anunciado que iban a cerrar, lo necesitaban y que no iban a continuar, digamos, pero otras efectivamente simplemente no se presentaron y esas quedaron en un estado no acreditado y siguen ciertas consecuencias respecto a eso que podemos comentar más adelante. Y como digo, hay una sola institución que hoy día todavía está en pendiente y que tiene un plazo más todavía para iniciar su proceso de acreditación institucional. Así que ahora, dentro de esas 25 que se presentaron, hay 9 instituciones que no obtuvieron la acreditación, que quedaron en estado no acreditado. Y las restantes sí obtuvieron acreditación en distintos niveles, porque podemos decir que hacia adelante, digamos desde el año 2020 en adelante, la ley estableció que las acreditaciones se otorgan no solo en años, sino que en niveles acompañados de años. Nivel básico, 3 años, nivel avanzado, que pueden ser 4 o 5 años, y nivel de excelencia, que pueden ser 6 o 7 años. Y en ese sentido, las instituciones que sí lograron acreditar, tenemos 5 que fueron en nivel básico, 9 que fueron en nivel avanzado de 4 años, y 2 que fueron en nivel avanzado de 5 años. Y a tu juicio, Renato, a modo general, si pudiéramos ver esto desde el balcón, ¿cierto? Más allá de los números, ¿cómo sientes que están preparadas las instituciones a nivel general? Aquellas que son más jóvenes, otras que son más maduras, también las instituciones de regiones, las que se están incorporando, que son las de las Fuerzas Armadas también en este proceso. ¿Cómo ves la preparación de todas ellas para enfrentar este proceso que parte el próximo 1 de octubre de este año? Sí. Bueno, es un proceso bien desafiante, porque además hay un cambio hacia adelante de octubre de lo que ha sido la acreditación hacia atrás. Yo diría que el cambio, uno podría decir muchas cosas, pero básicamente son 2 cosas. Hacia adelante no solo hay criterios de acreditación, sino que también hay estándares de acreditación. Entonces un criterio se descompone en distintos niveles de logro progresivo del estándar de acreditación. Y eso es una complejidad mayor que tiene el proceso. Y además el proceso hacia adelante instala lo que se llama una muestra intencionada. ¿Qué implica eso? Que ahora necesariamente en todos los procesos de acreditación institucional, además se va a mirar algunos programas. ¿Ya? Algunos programas con un mecanismo que hay para definir esa muestra intencionada de carrera, y entonces dentro de la consideración institucional también se va a mirar algunos programas, y eso también es una novedad. Y en ese sentido todas las instituciones del sistema, incluyendo las más desarrolladas o avanzadas, como también nosotros como comisión, estamos desafiados respecto de la instalación de esta nueva normativa. Pero en modo general, efectivamente en el sistema de educación superior hay distintos tipos de instituciones que tienen mayor y menor grado de desarrollo. ¿Ya? Probablemente las más avanzadas son las que tienen más años de acreditación y son las que llevan mucho tiempo en el sistema. La ley que creó el sistema de aseguramiento de la calidad en el país, que estableció la acreditación
formalmente con valor legal es del año 2006. Pero aún antes de eso funcionó la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, la CENAP, que llevaba acreditaciones también institucionales de manera voluntaria. Y habían instituciones que aún antes del 2006 se habían sometido a procesos de acreditación. Y esas instituciones tienen bastante más experiencia, digamos, y han acumulado un desarrollo mayor en este tipo de sentido. Y en ese sentido el sistema hay de todo tipo de instituciones, algunas que son más avanzadas, que tienen mucha experiencia, y otras más nuevas que se están incorporando recientemente a estos procesos de acreditación a partir de la obligatoriedad que estableció la ley del año 2020. Un desafío doble, el cumplimiento de la normativa, ¿cierto?, para aquellas instituciones que son jóvenes y además tienen poca cantidad de alumnos, por ejemplo, en comparación con estas ya que están establecidas hace muchos años, sobre todo por temas de financiamiento, porque todos estos cambios de alguna manera hay que financiarlos. Entonces es un bonito desafío para aquellos que están liderando estos equipos de trabajo. Ojalá que los puedan llevar a cabo muy bien y enfrentar este proceso exitosamente, ¿cierto? Eso estamos tratando de hacer, sí. Bueno, para ello justamente este espacio de conversación, para poder orientarlos, ayudarlos, darles contexto un poco y disipar ciertas dudas también, ya sean generales o específicas de todo este proceso que estamos viviendo actualmente. Mencionaste el tema de la muestra intencionada. Y en ello yo vi hace un par de días, de hecho nosotros lo publicamos en Educación y Futuro Chile, un documento que es una guía que establece los parámetros bien específicos. De hecho hay una fórmula matemática de cómo hacer la muestra intencionada, que es un documento que puede resultar bastante provechoso y orientador para las instituciones. Ese documento, si lo vemos como una guía que nos puede ayudar mucho en este proceso, ¿pretenden replicarlo en otras líneas, por ejemplo, de la normativa, que sean exigencias nuevas? Sí, efectivamente nosotros hemos desarrollado un material que es novedoso en el sentido que no existía antes y que está preparado y diseñado específicamente para la entrada en vigencia de los nuevos criterios. Hay publicado lo que nosotros llamamos las orientaciones respecto de los criterios estándares y orientaciones conceptuales, que es parecido a un glosario, es similar a un glosario, donde por primera vez nosotros entramos a definir o proponerle al sistema definiciones de ciertos términos para facilitar el entendimiento. Esos documentos están ya publicados y existen para los distintos tipos de acreditación, porque no es solo la acreditación institucional para universidades por un lado y para el sistema de formación técnico-profesional por el otro, sino que también hay instrumentos especiales para el doctorado, para el magíster, para las especialidades del área de la salud y para carreras de pregrado de acreditación obligatoria que son medicina, odontología y las pedagogías. Entonces tenemos eso. Y también efectivamente está lo que tú mencionas respecto a la muestra intencionada, que son dos documentos, no es uno, son dos documentos. Hay uno que tiene que ver que es cómo se seleccionan los programas de la muestra, ¿ya? De manera de dar garantías a las instituciones de que hay una cierta, digamos, aleatoriedad en qué tipo de programas, y no es que nosotros vamos a elegir necesariamente los programas que parecieran que están más deficitarios, sino que pueden salir de todo tipo de programas, por un lado, y ahí está, en ese documento está la fórmula matemática esta que a veces asusta un poco. Pero también hay otro documento que es más complejo y es más de fondo, que es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa muestra intencional? Una vez que están definidas esas carreras, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué se va a evaluar? Y ese también es un documento muy interesante y que establece básicamente que lo que vamos a hacer respecto a esos programas, que pueden ser programas de pregrado o de posgrado, ¿ya? Y dentro del pregrado pueden ser carreras profesionales, licenciaturas o carreras de técnico nivel superior. Lo que vamos a hacer nosotros es mirar básicamente 4 focos de evaluación, que hemos llamado, 4 focos de evaluación. Con uno que tiene que ver con aspectos curriculares, la estructura del programa de estudio, de la carrera o programa de estudio. Por otro lado, tiene que ver con la progresión de los aprendizajes, el logro del perfil de egreso, los resultados de aprendizaje que se logran efectivamente en cada uno de esos programas. Una tercera línea tiene que ver con el cuerpo académico o el cuerpo docente, cómo se recluta, cómo se evalúa, cómo la institución da garantía de que efectivamente los académicos o docentes que están en ese programa son idóneos y suficientes para conseguir los objetivos del programa de estudio. Y finalmente una dimensión que tiene que ver con los recursos, cómo se garantizan los recursos que sean adecuados, necesarios en cada uno de esos programas, y también cómo la institución garantiza que en sus diferentes sedes o las distintas modalidades en que se ofrece un mismo programa de estudio se da todo de manera relativamente equivalente. Y en ese contexto tenemos otro desafío de
líneas nuevas, ¿cierto? Vinculación con el medio, innovación, investigación, creación. Hace un tiempo atrás, ustedes trabajaron con la red de vinculación con el medio desarrollando un glosario que también era parte de estas orientaciones para enfrentar el proceso de acreditación. ¿Piensan seguir en la misma línea con la innovación, por ejemplo, desarrollando ya más específicamente unas guías que aterricen bien el detalle de todas estas exigencias? Sí, la respuesta es guías concretas no tenemos en el corto plazo pensado porque aquí hay un desafío súper importante que es para todos, digamos, para nosotros como CNA y también para las instituciones del sistema. Y entonces lo que nosotros no queremos es rigidizar ciertos conceptos o los entendimientos. Estas nuevas dimensiones de acreditación, que es la investigación, que antes existía como investigación solo para las universidades y ahora se amplía para los institutos profesionales y centros de formación técnica, que se llama ahora investigación, creación o innovación. Ya, por ejemplo, esa es una. La otra es la de aseguramiento interno de la calidad, que es la otra dimensión nueva. Son desafíos para las instituciones y para el sistema y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no rigidizar la comprensión y de alguna manera acotar los alcances que pudieran tener conceptos como innovación, conceptos como creación o los distintos modelos de aseguramiento interno de la calidad que las instituciones quieran dotarse. Entonces hay que tener como cuidado que por eso nosotros lo que ahora hemos iniciado es llevamos un tiempo desarrollando y queremos seguir desarrollándolo hacia adelante. Tiene que ver con conversar con las instituciones respecto a cuál es la comprensión que ellas tienen van a hacer sobre estos conceptos. Porque ahí es muy importante que uno de los pilares también sobre los que se funda el sistema de educación superior chileno tiene que ver con la autonomía de las instituciones. Y otro de los pilares que la ley nos mandata también cuando nosotros realizamos los procesos de acreditación y se toman decisiones de acreditación es considerar los criterios, estándares de calidad, pero en el contexto del cumplimiento de los propósitos de cada institución. Entonces aquí los propósitos de cada institución, la forma en que la institución se plantean a sí misma los desafíos, conceptualizan lo que es, por ejemplo, innovación, creación, los tipos de modelos de aseguramiento interno de los que quieran dotarse, tienen mucha libertad las instituciones en eso y nosotros también tenemos que tener cuidado de no rigidizar esto. Entonces esto va a una conversación con las instituciones y probablemente más adelante, cuando ya haya una mayor comprensión compartida y cuando tengamos también experiencias concretas de haber resuelto procesos de acreditación sobre estas nuevas dimensiones, probablemente ahí en algún minuto en el tiempo vamos a poder a lo mejor emitir algunos documentos con nuevas orientaciones más precisas, pero creemos que todavía es muy prematuro para hacerlo porque tiene ese riesgo de repente rigidizar un poco las cosas y lo que queremos es al contrario, efectivamente que esto sea una oportunidad para que las instituciones en estas nuevas áreas que están desafiadas por la ley, que están todas obligadas ahora a desarrollar, digamos, hay un proceso expansivo de creación y desarrollo de las instituciones en esta iniciativa. Interesante la mirada que están planteando y ese es un proceso que se va a demorar probablemente varios años. Porque vamos a vivir un momento de creaciones, ¿cierto?, de innovaciones dentro de estos mismos exigencias que se tienen y la mirada de cada una de las instituciones va a ser muy diversa, pero va a llegar un minuto en que vamos a tener que converger todo y vamos a estar transitando por la misma vía, ¿cierto? Y se tiene que dar de una manera, por lo que ustedes están planteando, de una manera muy natural y muy co-constructiva también con las instituciones de educación superior. Qué bueno que lo están mirando de esa manera. Renato, nos vamos a pasar ahora a la otra vereda, a la vereda de los pares evaluadores. Okay. ¿Ya? Ese es un desafío importante para ustedes, porque han tenido que hacer un programa de formación, ¿cierto? Capacitarlos, por ahí vi que tenían un programa e-learning, ¿cierto? Que donde están capacitándose los pares evaluadores. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ellos y cómo lo están viviendo ustedes también, en el entendido que también los pares evaluadores se están enfrentando a una normativa nueva y van a tener que ser finalmente los que evalúan, ¿cierto?, en las instituciones de educación superior? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, ha sido un proceso bien interesante y en el cual particularmente a mí me interesa mucho. Yo tengo la suerte de haber sido par evaluador en el pasado, digamos, antes de ocupar este cargo. Por lo tanto, también yo creo que esa experiencia ha sido bien interesante y tenía una perspectiva respecto de eso. Efectivamente, la Comisión siempre ha desarrollado procesos de llamémoslo, capacitación, de formación de sus pares evaluadores. La diferencia ahora es que lo hemos sistematizado un poco más. Y entonces, lo que hicimos fue durante el año 2021
organizar un primer piloto de sistema de formación de pares evaluadores, estableciendo lo que es un perfil de par evaluador en base a competencias y desarrollando, digamos, este perfil, plasmándolo en un proceso formativo, un itinerario formativo que cuenta de distintos cursos o cápsulas, módulos, llamémoslo. Y esa primera experiencia la tuvimos el año 2021 y fue bien exitosa, fue muy bien evaluado y cerca de 75, 80 pares participaron de ese primer proceso. Que nos hicieron observaciones, en general fue muy bien evaluado, pero nos hicieron observaciones de qué es lo que ellos más valoraban del curso, qué cosas tal vez se podían reformular, nos quedó un poco extenso en horas, entonces había que recortar algunas cosas, y un proceso de optimización, digamos, de también de rescatar los aspectos más relevantes de la experiencia formativa que ellos tuvieron. Y eso nos llevó a nosotros a reformular el sistema, y durante el primer semestre de este año lanzamos una nueva versión, reformulada, ajustada, donde también participaron 75 pares más, que acaba de concluir recientemente. Y por lo tanto también estamos muy contentos porque ha tenido una excelente evaluación por parte de ellos. Ahora, este sistema de formación tiene básicamente dos focos. Uno, trabajar y hacernos cargo de algunas críticas que a veces recibimos, digamos, de los procesos, o ciertas preocupaciones que hay en el sistema de que el desempeño que tienen los pares en los procesos de acreditación no siempre es similar o uniforme, digamos, que de repente se producen en algunos casos algunas situaciones, digamos, que afectan la forma en que se lleva el proceso. Y entonces ahí hay un componente que podríamos llamar muchas veces actitudinal de los pares evaluadores, digamos, que en algunos casos se producen algunas desviaciones, se generan algunos ruidos. Y entonces hemos trabajado, una parte de este sistema de formación busca trabajar con los pares evaluadores esos aspectos, ¿ya? Aspectos actitudinales, de rol, del comportamiento, de la forma en que se abordan las instituciones, resguardando este principio básico que la evaluación de los procesos de acreditación es una evaluación por pares. Por eso se llaman pares evaluadores, porque son pares y por lo tanto es de igual a igual. Y se tiene que producir espacios de conversación en las visitas de pares evaluadores cuando se realiza este proceso de igual a igual con las instituciones, los pares con las instituciones. Los pares no están arriba, que miran hacia abajo las instituciones, o bien no es un proceso donde dan exámenes, sino que es una relación incluso de aprendizaje mutuo. Y esa es una de las cosas que también valoran mucho, y porque los pares participan de este tipo de procesos, porque también para ellos genera un aprendizaje muy interesante conocer en profundidad otro tipo de instituciones. Entonces, ese es un foco de los que tiene el sistema. Un segundo foco que tiene el sistema también es que nos ha permitido a nosotros, es un mecanismo para incorporar a los pares nuevos y acelerar su curva de aprendizaje en la participación de procesos de acreditación. Y lo que hemos hecho es hacer un diseño bien interesante, porque en las distintas grupos o secciones de pares de este programa de formación, lo que hacemos es mezclamos pares más senior con pares nuevos. Perfecto, bien. Por decirlo así, cinturones negros con cinturones blancos o amarillos. En el karate. Como el karate, claro, efectivamente. Y eso es una experiencia muy enriquecedora, también para los nuevos particularmente, que lo valoran mucho. Y ahí hay un intercambio de experiencia, de mejores prácticas. Entonces el nivel de aprendizaje y el relacionamiento que se produce es muy interesante. Y además, por supuesto, se generan amistades, digamos, y quedan nuevas redes de vinculación también en estos grupos sostenidos. Y el último foco que tiene ese proceso de formación, con el cual hemos puesto énfasis en el último tiempo, tiene que ver también con la actualización de efectivamente las nuevas normativas, porque es cierto, hay nuevas dimensiones y todo, pero a grandes rasgos uno podría decir que los criterios son similares, los tópicos que abordan son similares, aumentan los niveles de exigencia, pero los tópicos que abordan son similares, y la novedad es la incorporación de los estándares con los distintos niveles de logro, que obliga, por lo tanto, a los pares evaluadores ahora a ser mucho más precisos en la evaluación. Y esas evaluaciones además tienen que ser acompañadas de evidencia, fundamentos, objetivos, digamos, respecto de por qué una institución logra o no logra ciertas cosas de los distintos estándares. Y ese también es uno de los aspectos que se abordan en este sistema de formación. Y por lo tanto, estamos esperanzados, digamos, de que eso también contribuya a una transición hacia el nuevo modelo que sea exitosa, efectivamente, que cumpla las expectativas que todos tenemos respecto de cómo debería funcionar este modelo, y que dé las garantías también a las instituciones de que los procesos van a ser llevados de buena forma, y que por lo tanto se van a conseguir los propósitos que se esperan, digamos, que están planteados para el sistema. Perfecto. Renato, y
Conversando desde el mundo TP, ya sabemos que hay una separación entre el subsistema técnico profesional y el subsistema universitario, ¿cierto? Desde el mundo técnico del subsistema TP, siempre está la duda y siempre es, uy, me toca a mí ahora acreditación, ¿cierto? Tengo la visita de pares evaluadores, ojalá que vengan gente con experiencia desde el mundo técnico profesional. Eso, ¿cómo se ha equilibrado, Renato? ¿Ustedes tienen pares evaluadores nuevos? ¿Cómo podríamos dividir la torta? Sí. A ver, sí, efectivamente nosotros renovamos el año 2021 el registro de pares. Se produjo un cambio total. O sea, todos los pares que estaban en el registro hasta esa época no continuaron y se renovó el registro. Ahora, pueden haber pares que estaban antes y que postularon a este nuevo proceso y quedaron, digamos, ¿sí? Pero más o menos, puedo estar equivocado en los números, pero creo que más de la mitad de los pares del nuevo registro eran pares nuevos en el sistema. Perfecto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por eso es que nosotros también pusimos mucha énfasis en el sistema de formación del cual hablé recién, digamos, porque había muchos pares nuevos y era necesario hacerse cargo de eso. Ahora, efectivamente, en términos de orden de magnitud, hoy día tenemos un sistema con pares de acreditación institucional de más o menos 650 pares, y de esos deben haber unos 400 que tienen un perfil universitario y unos 250 más o menos que tienen un perfil más técnico y profesional, y con otro grupo que tiene un perfil más específico de Fuerzas Armadas. ¿Ya? Pero en el fondo, con 650 pares, tenemos pares suficientes para hacernos cargo de los procesos. ¿Ya? Lo que sí tenemos planeado hacer un llamado de pares hacia adelante con un objetivo de aumentar un poco más el número de pares del mundo técnico profesional y también de las Fuerzas Armadas. Eso es algo que está en el plan hacia adelante, porque si bien tenemos pares suficientes para dar respuesta, digamos, a la demanda, a la cantidad de procesos que ingresan, siempre es bueno ir incorporando gente nueva y tener un abanico más grande de pares, digamos, a los cuales pedirles colaboración en estos procesos. Perfecto. Buenísimo, entonces vamos a estar atentos al llamado de los nuevos pares evaluadores para que puedan participar. Los vamos a estar ayudando también en esa convocatoria, ojalá, para que ojalá se puedan sumar la mayor cantidad de profesionales que están interesados en ser parte también de este proceso de transformación que está viviendo las evaluaciones de calidad de las instituciones de educación superior. Y dentro del contexto de las evaluaciones, ¿qué pasa con estas organizaciones, instituciones que tienen un nivel básico de acreditación y que hoy día se van a ver enfrentados a este cambio? ¿Cuáles son los riesgos que corren? Bueno, sí, la acreditación en nivel básico es una situación que la ley prevé que es de manera transitoria. O sea, una institución no puede permanecer siempre en el nivel básico de acreditación. La ley lo que establece es que una institución que es acreditada a nivel básico puede volver a ser acreditado a nivel básico una segunda oportunidad, pero no puede volver a acreditar en ese nivel en una tercera oportunidad, y por lo tanto obliga a la Comisión Nacional de Acreditación a tomar la decisión de decir esta institución pasa a nivel avanzado o no acredita. Ahora, el sistema contempla para el caso de que haya una institución que no acredita, que se inicie un nuevo proceso que es el de la supervisión ante el Consejo Nacional de Educación, y pase hacia allá, el cual tiene un plazo de hasta 3 años, que el Consejo acompaña a la institución de educación superior y le ayuda a prepararse, digámoslo así, la guía, ayuda a prepararse para un nuevo proceso de acreditación. Y en el caso que el Consejo considere que ese proceso ha sido exitoso, le da la autorización a la institución para volver a presentarse, y ahí la institución vuelve a la CNA de nuevo y es sometida a un proceso de acreditación institucional. Así funciona el sistema. Ahora, en el caso de que la institución no le vaya bien y cuando una vez que vuelve la supervisión no logra acreditar, en ese caso la institución tiene que cerrarse obligatoriamente, así lo establece la ley. Lo importante es que van a tener una segunda oportunidad, porque esta normativa empieza a regir a partir del 1 de octubre, por lo tanto es el momento cero, ¿cierto? Y desde ese momento van a tener 2 oportunidades para poder presentarse si tienen esta acreditación básica, ¿o no? No, a partir de ese no momento, es tan así. Esto ¿no? ya está operando desde el 2020, porque la ley estableció que la acreditación por niveles, esto básico, avanzado y excelencia, empezó a operar desde el 1 de enero de 2020. Por lo tanto, nosotros como Comisión Nacional de Acreditación estamos ahora en un periodo de transición,
pero efectivamente todas las acreditaciones que hemos dado desde el 1 de enero de 2020 en adelante tienen asociado un nivel básico, avanzado de excelencia. Y por lo tanto, efectivamente, el nivel básico dura 3 años, no menos ni más, son 3 años. Por lo tanto, por poner un ejemplo, si nosotros otorgamos a una institución una acreditación a nivel básico el año 2020, esa acreditación debe estar venciendo en esta época, 2023, y por lo tanto, esta sería la segunda oportunidad, si es que la institución no ha mejorado lo suficiente como para llegar al nivel avanzado, podría tener una segunda oportunidad en este nivel básico por 3 años más. Perfecto. Pero después ya es donde o sea, ya tiene partimos. Claro, ya partimos. Estamos en el medio, digamos. Estamos en el medio del proceso. Sí. Ya hay que ponerse las pilas entonces aquellas instituciones que aún están con la acreditación básica. Renato, ¿cuáles son los próximos desafíos que tiene la Comisión Nacional de Acreditación en esta instalación de las nuevas exigencias para la acreditación? Bueno, los procesos de acreditación duran algunos meses, digamos, y todo en educación superior son cosas de largo plazo, pero ¿qué implica que la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares el 1 de octubre? Significa que todos los informes de autoevaluación que nos presenten las instituciones, o sea, todos los inicios de un proceso de acreditación que nos presenten desde el 1 de octubre en adelante, entran y se rigen por los nuevos criterios estándares. ¿Ya? Así, pensándolo en acreditación institucional, significa que si nos presentan una institución, entra a proceso en octubre, noviembre, una cosa así, nosotros vamos a tener que estar organizando la visita de acreditación durante el primer semestre del próximo año, primer semestre de 2024. Y por lo tanto, las primeras decisiones de acreditación en base al nuevo sistema van a estar adoptándose más bien, puede ser fines del primer semestre del próximo año. Perfecto. Entonces ahí hay un desafío, todavía nos quedan algunos meses, todavía tenemos tiempo para preparar a los pares evaluadores, armar, digamos, trabajar con las instituciones, la comprensión de los formatos, las nuevas fichas en que se levanta la información, todo eso todavía es un espacio de algunos meses que podemos seguir trabajando y yo creo que a eso vamos a estar abocados, digamos, porque ya cuando efectivamente las primeras instituciones empiecen a ingresar, sin duda que van a surgir algunas dudas de interpretación, porque ya cuando uno está enfrentado efectivamente a llenar los formularios, qué sé yo, a configurar el informe, van a surgir preguntas que hasta el día de hoy no han surgido. Entonces ahí tenemos un desafío. Y bueno, como parte de las nuevas funciones que tiene la CNA, que antes no tenía, es la promoción de la calidad, nosotros tenemos ahora una unidad que está instalada hace poco, una dirección de promoción de la calidad, que es una cara, digamos, de contacto más cotidiano con las instituciones. Y es un mecanismo por el cual nos relacionamos con mucha más frecuencia, hay instancias formales de relación y por las cuales vamos recibiendo también las dudas, las consultas que hayan y por lo tanto también eso nos permite a nosotros ver si es que hay algo que nos quedó desajustado o alguna cosa que haya que corregir, poder reaccionar relativamente en forma oportuna y poder corregir algún material, alguna cosa que podamos haber cometido también un error. Entonces, la principal, yo diría, prioridad respecto de la instalación de los nuevos criterios estándares es efectivamente que es generar estos espacios de comprensión adecuada, digamos, del material, de la aplicación concreta y efectiva del material que está hoy día ya dispuesto y sobre el cual estamos conversando, y asegurar efectivamente que esos procesos se lleven bien a cargo. Hay desafíos importantes, como mencioné antes, la muestra intencionada. Sí. Eso también va a tener implicancias, la visita va a tener nuevas reuniones, van a haber otros documentos que mirar, los informes de evaluación externa se van a alargar un poco más porque van a tener que incorporar este componente, digamos, hay algunas cosas, desafíos importantes que trabajar y nuestra principal prioridad va a ser estar dando el apoyo como comisión a los pares evaluadores y a las instituciones respecto de la aplicación y la entrada en vigencia, digamos, de todos estos cambios del sistema. Buenísimo. Entonces ustedes ya se van a transformar en un partner de las instituciones de educación superior para poder enfrentar este proceso. La figura ideal, ojalá que tengan todo el éxito del mundo en este proceso. Hay harto trabajo por hacer todavía. Y nosotros como Educación y Futuro también vamos a estar pendientes de los avances que ustedes vayan teniendo y obviamente dejamos a disposición todos los canales de comunicación para que ustedes puedan utilizarnos como medio y llegar ojalá a la mayor cantidad de personas posibles en este proceso. Te agradecemos muchísimo, Renato, por el espacio. Le agradezco a la Comisión Nacional de Acreditación también por habernos brindado el lugar, ¿cierto?, de la oficina para poder venir a conversar contigo y muchas gracias. No sé si quieres enviar algún mensaje especial finalizando ya la entrevista. Sí, efectivamente recoger un poco lo que tú mencionas. Efectivamente nosotros ahora tenemos un doble rol, no solo el rol
formal, digamos, de certificar la calidad, evaluar y certificar la calidad, sino que también promover la calidad. A nosotros nos interesa que las instituciones mejoren, a nosotros nos interesa que a las instituciones les vaya bien. Por eso es que no solo evaluamos la calidad, sino que también incluso en nuestras resoluciones nosotros sugerimos a las instituciones recomendaciones de mejora. Y eso es lo que de verdad nosotros procuramos, digamos. Estamos interesados que la calidad del sistema mejore, que al sistema le vaya bien y que por lo tanto los impactos, los resultados del sistema de educación superior en la sociedad sean cada vez mejores. Y en ese sentido, esta nueva función de promoción de la calidad, nosotros tenemos una serie de actividades programadas hacia adelante que invitamos a todos a participar. En nuestra página web también la vamos a actualizar el próximo año, las vamos a remozar, pero ahí están permanentemente, estamos poniendo las noticias de las nuevas actividades. Lo más próximo que tenemos en octubre, a fines de octubre, un seminario internacional, que los dejo a todos invitados y que se informen de eso, pero hay una serie de actividades hacia adelante fin de año y durante el primer semestre del próximo año, donde los dejamos a todos invitados, cordialmente invitados, y que sigamos participando y juntos construyendo un mejor sistema de educación superior. Fantástico. Muchas gracias, Renato. Nuevamente, te agradecemos el espacio, la orientación. Fuiste muy claro en tu respuesta. Ojalá que les haya servido este espacio de conversación a todos aquellos que nos están mirando y ojalá nos volvamos a reunir pronto para que nos vayas contando cómo va avanzando el proceso. Encantado. Fantástico. Queremos agradecer a nuestro auspiciador Figueroa y Riquelme Asociados, que han estado con nosotros ya desde el inicio de nuestro café de la semana. Los dejamos cordialmente invitados a todos ustedes a seguirnos a través de los canales de comunicación que tenemos en Educación y Futuro Chile. Nos vamos a ver prontamente en el tercer capítulo con un interesante invitado. Que estén muy bien, tengan una muy linda semana.